3, 2, 1. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Caterine Villa Guerrero. Yo soy psicóloga clínica egresada de la Universidad del Norte de Barranquilla. Tengo una maestría en psicoanálisis de la Universidad Argentina John F. Kennedy. Actualmente me dedico a la docencia, unido también con el trabajo clínico de consulta particular. Atiendo pacientes, especialmente adolescentes y adultos, con diversas problemáticas. Un poco el recorrido también académico y profesional ha tenido que ver con trabajo en los derechos humanos y en el campo social, en entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Restitución de Tierras. Por otro lado, también he ejercido la clínica tanto en hospitales de tercer y cuarto nivel como clínicas psiquiátricas. Y bueno, actualmente, como les decía, la docencia y el trabajo y consulta privada, ¿sí? Bueno, profe, mi nombre es Mónica Núñez y yo soy estudiante de segundo semestre de psicología y a continuación vamos a proceder a realizar unas preguntas, ¿ok? Entonces la primera es, ¿se puede considerar al psicoanálisis como ciencia? Bueno, eso es una pregunta epistemológica muy interesante, porque si nos remitimos al inicio del psicoanálisis como tal, Freud sí tenía la pretensión o el ideal de que el psicoanálisis se convirtiera en una ciencia. Digamos, el contexto en el que surge el psicoanálisis es el mismo contexto del desarrollo de la física y de los grandes aportes a la física moderna. Y Freud, por supuesto, digamos, como neurólogo, como médico que era, no escapaba a ese lenguaje científico que estaba tomando gran importancia, digamos, dentro de su contexto académico como tal. Sin embargo, digamos, pese a la pretensión de convertirse en una ciencia, nosotros vemos que Freud al comienzo habla mucho de quantum, de energía, habla en términos físicos y biológicos. No obstante, esas revisiones desde la biología, desde la física, no le permiten a Freud explicar todos los fenómenos que él estaba queriendo investigar, específicamente la histeria, que es, digamos, una entidad clínica o una estructura clínica que abre toda la pregunta en relación a ese sujeto, si se trata de ese sujeto indivisible cartesiano o si se trata de otro sujeto justamente dividido como resultado de procesos inconscientes. Entonces, no podríamos hablar del psicoanálisis como ciencia. El mismo Freud lo define como una disciplina. Luego de este recorrido, digamos, de querer que se convierta en una ciencia, lo define como una disciplina, una disciplina de estudio, de intervención y de conocimiento sobre el psiquismo. Ok. Segunda pregunta, ¿cuál ha sido el aporte del psicoanálisis a las ciencias humanas en las universidades? Muchísimo. Yo creo que si me pongo a enumerar, sería muchísimo el aporte. Digamos, la teoría psicoanalítica ha contribuido a la comprensión del sujeto, a la concepción de lo psíquico. La teoría psicoanalítica desborda incluso la psicología como tal, porque incluso el psicoanálisis ha sido influyente para el arte, específicamente la pintura. Ha sido también influyente para el cine, es decir, lo que el psicoanálisis aporta para la comprensión de lo subjetivo va más allá de la psicología. Sin embargo, digamos, para darte una respuesta precisa en relación a la psicología, el mayor aporte que yo pienso que el psicoanálisis ha dado es, digamos, la comprensión de la psicopatología, ¿sí? Y cómo pone a vacilar el concepto de normalidad, porque justamente el concepto de normalidad tiene que ver con una respuesta a la norma, ¿sí? Y no necesariamente con un sujeto que sea normal. Es decir, para el psicoanálisis no existen sujetos normales, existen sujetos que le pasan cosas, que le pasan avatares y que los responden singularmente cada uno a su manera. Ok, tercera pregunta, ¿cómo se puede saber algo con verdad en el psicoanálisis de Lacan? ¿Cómo se puede saber algo con verdad en el psicoanálisis de Lacan? Es que justamente la pregunta misma desde Lacan ya es contradictoria, porque para Lacan la verdad tiene estructura de ficción, es decir, la verdad
es la verdad del sujeto, no es la verdad como norma social o lo que un conjunto o un discurso dice en relación a un tema en particular, sino lo que cada sujeto desde su propia singularidad puede decir sobre un fenómeno particular. Es decir, nosotros podríamos decir del suicidio muchas cosas, pero cuando uno va al uno por uno, al caso por caso, cada quien, de acuerdo a su vivencia, va a decir algo diferente de ese fenómeno. Ok. Cuarta pregunta. ¿En qué espacios de producción de conocimiento participa actualmente el psicoanálisis? Bueno, el psicoanálisis participa en muchos escenarios. En el caso colombiano, digamos, el psicoanálisis ha tenido lugares reservados, pero por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo Argentina, un lugar que conozco muy bien porque allá estuve estudiando y allá me formé y todavía pues mantengo mucho contacto con amigos y con gente de la academia allá. El psicoanálisis en ese país, por ejemplo, moviliza muchas cosas, ¿sí? Empezando porque allá por lo menos ir a un psicólogo no es visto como algo malo, ¿sí? No es visto como algo como que la persona le está pasando algo o que está enferma, sino que simplemente quiere preguntarse o interrogarse por algo de su vida. Y por otra parte, por ejemplo, los psicoanalistas contribuyen a las legislaciones alrededor de la salud mental. Actualmente se está dando una discusión sobre una ley que salió en relación al tratamiento de pacientes psiquiátricos. Es decir, allá los psicoanalistas, digamos, tienen voz y voto y aportan sobre esto. En el caso colombiano, por ejemplo, el psicoanálisis se ha empezado a interrogar alrededor de la guerra. Tenemos grupos de estudio, por ejemplo, de la Universidad Nacional, que trabajan e investigan alrededor de la guerra y lo que el psicoanálisis podría aportarle a la comprensión del fenómeno de la guerra en Colombia. Es decir, el psicoanálisis, digamos, yo creo que más que un lugar reservado o cuál es el lugar total que tiene el psicoanálisis, es que cada psicoanalista encuentra en qué lugar puede aportar, ¿sí? Porque, por ejemplo, en mi caso, que estuve trabajando en el Centro Nacional de Memoria Histórica, reconstruyendo memoria sobre el conflicto armado, la comprensión del trauma, la comprensión de los tiempos del trauma, la comprensión de un sujeto que está en el marco de una guerra, me sirvió mucho para poder recolectar historias de comunidades, historias de sujetos que de alguna manera u otra participaron en el conflicto. Ok. Y última pregunta. ¿Cuáles son las teorías que tomó Freud para formular el psicoanálisis y desarrollarlo? Bueno, Freud de alguna manera se distancia un poco de las teorías de la época, es decir, por algo Freud es llamado junto a Nietzsche y Amar los pensadores de la sospecha, ¿sí? Porque Freud, cuando empieza a escuchar a esas histéricas, empieza a sospechar que hay algo que va más allá, digamos, de esos síntomas, de esas convulsiones que manifestaban y que otros las nombraban como simplemente simulaciones o locura, ¿sí? Freud empezó a sospechar que habían algunas otras cuestiones escondidas, ocultas en esos síntomas, ¿sí? Entonces, Freud se distancia mucho del biologicismo, si podríamos mirarlo por ahí, pese a que viene del discurso biologicista y del discurso médico, ¿sí? Y más bien él toma otros elementos para dar cuenta de eso subjetivo. Por ejemplo, Freud es una persona que se agarra mucho de la mitología griega, que se sirve mucho de la literatura para poder interrogar estos escollos de la subjetividad, ¿sí? Entonces te podría decir que digamos que esos fueron como las líneas freudianas que toma y ya después la filosofía, pero digamos Freud, como para hablártelo en términos epistemológicos, se separa o con Freud empieza la separación de ese sujeto cartesiano que es un individuo indivisible, ¿sí? Un sujeto digamos unitario, ¿sí? La aparición o la concepción del inconsciente tal como nos las plantea Freud, plantea un sujeto dividido justamente por el lenguaje, un sujeto que a causa del lenguaje se equivoca, que dice una cosa cuando quiere decir otra, que un sueño lo angustia, que aparece un síntoma, que comete actos fallidos, es decir, un sujeto que está dividido, ¿sí? Que no está dominado solamente por el yo cognitivo. Ok, bueno, muchas gracias, profesor. Bueno,